Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Cuando pensamos en civilizaciones extraterrestres ultra avanzadas, siempre nos basamos en muchos conceptos que mezclan la ciencia pura, los avances de astrofísica, biología y demás, pero también la ciencia ficción, porque hemos idealizado varios conceptos que nos provocan una imaginación sobre cómo podrían ser esos seres extraterrestres. El caso es que hay muchos aspectos de los que no hemos pensado, o al menos no hemos caído a la hora de elaborar cómo podrían ser estos seres. Y uno de ellos es el llamado velocidad de escape y factor FEX, del que muy pocas veces hemos oído hablar y me parece muy interesante para entender que la biodiversidad alienígena podría ser mucho más grande de lo que pensamos, pero también mucho más prohibitiva a la hora de que estos seres puedan viajar por las estrellas. Mirad, ha sido el astrofísico español llamado Helio Quiroga, un hombre que ha hecho un artículo muy reciente donde habla de dos conceptos muy interesantes para poder detectar civilizaciones extraterrestres. Dos conceptos que él llama, primero, factor de escape de exoplanetas FEX, y mundos pecera. Él piensa que estos dos factores indican que hay muchos mundos que están atrapados, seres inteligentes atrapados en su planeta como una especie de planeta cárcel. El primer concepto, velocidad de escape y factor FEX, se refiere a la velocidad necesaria y la energía para poder escapar de la gravedad del planeta. Una nave con propulsores necesita más energía y más fuerza en un planeta cuya gravedad sea el doble que el nuestro. Imagínate 10 veces más de gravedad, necesitarían 10 veces más de energía y 10 veces más de desarrollo tecnológico que pueda sostener esos reactores gigantescos. Claro, él dice que hay un factor, el 2.2. Ese factor o más hace imposible que una civilización inteligente escape de ese planeta. Claro, y esto nos dibujaría unos seres que no se parecerían nada a nosotros. Sería una civilización extraterrestre inteligente que tendría que soportar, por ejemplo, un exoplaneta de 3 veces más gravedad que el nuestro. Pues su morfología podría ser muy ligera, algo así como una especie de plumas o algo filamentoso, algo que le permita no ser esclavado o apresionado por la gravedad del propio planeta. Aunque hay una teoría totalmente al revés, que en vez de que sean livianos, tendrían que ser grandes, voluminosos y con enormes caparazones que le permitan resistir esa gravedad. Son dos teorías muy contrarias, pero que al final nos dibuja una visión morfológica totalmente diferente a lo que vemos en películas de ciencia ficción. El segundo concepto del que nos habla este astrofísico trata los mundos pecera. Los mundos pecera son exoplanetas donde la vida se desarrolla, pero en condiciones físicas imposibles para explorar el espacio. Por ejemplo, un mundo oceánico donde sus habitantes inteligentes nunca ven las estrellas porque encima de las masas de agua hay nubes, pero encima de las nubes hay capas de hielo tremendas que impiden ver el firmamento. Claro, estos seres no podrían desarrollar la tecnología como la conocemos, tendrían que hacerla dentro del agua. ¿Y cómo podrían perforar las capas de hielo para salir al espacio? Y hemos puesto un ejemplo donde hay agua, cielo y capas de hielo. ¿Qué pasaría en un ejemplo donde el exoplaneta es solo agua encerrada en capas de hielo? Faltaría, esa complejidad que da
una atmósfera respirable, como la entendemos nosotros. Estos seres no respirarían como lo entendemos nosotros. Claro, estos factores lo que hacen es, según el estudio de este astrofísico, añadir complejidad para la vida extraterrestre avanzada, para civilizaciones extraterrestres, a la llamada ecuación de Drake. Recordemos que la ecuación de Drake es un cálculo que se hace siguiendo una serie de factores, como por ejemplo que exista agua líquida, que el planeta se encuentre en la zona donde las temperaturas hacen que esa agua sea líquida, un montón de factores. El caso es que salía un número, una cifra muy alta solo en nuestro sistema solar. Pero, según dice el astrofísico, se le añade complejidad. Algo de lo que yo no estoy de acuerdo. Cuando se hizo la ecuación de Drake, no se contemplaba algo tan importante como esto. Mundos congelados, ya que en su interior, en la ecuación de Drake, pensaban que simplemente están congelados, no hay agua líquida, por lo tanto no hay vida. Pero se ha descubierto que mundos congelados pueden tener mares líquidos y cálidos en su interior. Simplemente debe haber una actividad en placas tectónicas, actividad volcánica interna que provoque grandes masas líquidas y cálidas, como digo. Hay muchos factores que no se han encajado en esta ecuación de Drake que le suman mucha más probabilidad de la existencia de civilizaciones extraterrestres inteligentes. Tampoco contempla vida diferente a la nuestra basada en otra cosa que no sea carbono, por ejemplo silicio, ni tampoco vida basada en plásticos, como parece que están agrupándose ciertas moléculas de plástico en la luna Titán, en esos mares de hidrocarburos. De hecho, el otro día estuve leyendo algo también muy interesante. ¿Y si pueden existir seres extraterrestres flotando en el espacio sin planetas? ¿Puede la vida extraterrestre desarrollarse en el espacio profundo? Simplemente en el espacio, sin planetas. Entonces, lo que estaba leyendo nos hablaba de unos científicos de Harvard y de una universidad, la Universidad de Edimburgo, que ellos proponían este tipo de vida. Vida que existe en el espacio, sin planetas, pero viviendo en una especie de ecosistema que es capaz de generar las condiciones de la supervivencia. El estudio estaba realizado por dos personas, Robin Wordsworth y Charles Cockell. Estas dos personas decían que si hay organismos que realizan la fotosíntesis, podrían bloquear la radiación muy dañina en el espacio profundo, también la presión y la temperatura. Con eso podrían subsistir. Y hay ejemplos en la Tierra que ellos mismos hablaban en el artículo. Por ejemplo, cianobacterias y algas marinas sobreviven a ambientes extremos. Otro ejemplo son las diatomeas, que crean estructuras de sílice que pueden ayudar a mantener el calor y la presión en hábitats espaciales. Es decir, crean caparazones de sílice y lo que hay dentro tiene otra temperatura y otro tipo de presión. Algo así podrían funcionar en el espacio. Luego, también hablan del agua líquida. Nosotros entendemos la vida basada en agua como algo vital. Pues dicen que estas cápsulas o caparazones espaciales absorberían agua, micropartículas de agua, y la irían almacenando. Luego los nutrientes los sacarían por procesos químicos y microorganismos que se especializan para generar dentro de ese caparazón los nutrientes. Claro, esto nunca lo hemos visto, pero a nivel teórico podría funcionar. Además, se cree que serían hábitats que podrían evolucionar de forma natural, sin intervención inteligente. Podrían desarrollar biofirmas detectables y nosotros con nuestra tecnología podríamos descubrir esas biofirmas. Por ejemplo, imagínate que liberan metano y vemos nubes de metano en el espacio. Sería una biofirma de la existencia de estos seres sin planeta, nómadas del espacio. Por eso os digo, todo es más complejo de lo que nos han hecho pensar. Todo es más probable también si vemos que la propia ciencia alude
a la existencia de una biodiversidad como nunca habíamos imaginado antes. Formas complejas, formas muy alejadas a la humanoide. Estos seres no se parecerían en nada a nosotros y quizás sus formas serían tan grotescas que inspirarían el temor, algo inimaginable también. Como decía Howard Phillips Lovecraft, el miedo a lo desconocido es el mayor miedo que puede tener la existencia de la humanidad. No hay algo superior a eso. Dicho esto, amigos, aquí me despido, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.